Gloria, soy de séptimo semestre y pues hoy les voy a dar la charla de ciclo cardíaco. Esperen, me busco el puntero. Entonces, para empezar, debemos saber que el ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos y eléctricos que van a permitir el flujo de la sangre a través de las cavidades cardíacas. Dentro del componente mecánico, vamos a tener lo que es la contracción y relajación muscular, cierre y apertura de las válvulas, cambios de presiones y de volúmenes dentro de estas cavidades, pues que van a permitir la correcta hemodinamia dentro del corazón. Como hemos visto, como todos vimos en anatomía, el corazón lo dividen en un corazón derecho y en un corazón izquierdo, donde cada uno va a tener su aurícula y su ventrículo. Inicialmente la sangre va a llegar a la aurícula derecha por medio de la vena cava superior y de la vena cava inferior, que posteriormente va a pasar al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Cuando este ventrículo derecho se contrae, va a inyectar la sangre a través de la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares, que pues van a llevar esa sangre a los pulmones, y después va a volver a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Cuando llega a la aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, va a pasar al ventrículo izquierdo y cuando este se contrae, pues va a inyectar la sangre pasándola por la válvula aórtica hacia la aorta y pues asimismo hacia la circulación sistémica. Dentro del componente eléctrico de este ciclo cardíaco, vamos a ver que el corazón tiene un sistema de conducción que está compuesto por un nodo sinusal, unas vías internodales, un nodo auriculoventricular, el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda, y las fibras de Purkinje. Este sistema de conducción pues, va a ser como lo más importante, por decirlo así, del ciclo cardíaco, porque pues, es el que va a iniciar como tal la despolarización de todo el músculo cardíaco. En histología, vimos que el músculo estriado esquelético y el músculo cardíaco son muy similares entre sí, pero una de sus más grandes diferencias es que el músculo cardíaco tiene unos discos intercalares que van a ser membrana celular de los mismos cardiomiocitos que se fusionan entre sí y van a formar uniones permeables que van a permitir la rápida difusión de los iones, lo que va a facilitar pues, la conducción del potencial de acción. Entonces, iniciemos desglobando cada uno de estos dos componentes del ciclo cardíaco. Empecemos con el componente eléctrico. Como ya les dije anteriormente, el corazón va a tener un sistema de conducción compuesto por los dos nodos, vías internodales, haz de His con sus ramas y las fibras de Purkinje. Pero el principal protagonista de este sistema de conducción va a ser el nodo sinusal. Este nodo se encuentra ubicado en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca al orificio de entrada de la vena cava superior. Este nodo está compuesto por unas células las cuales su propiedad más importante va a ser la automaticidad. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo se da el potencial de acción en estas células del nodo sinusal. El potencial de reposo de estas células va a estar en aproximadamente menos 50, menos 55 milivoltios. Cuando la célula está en este nivel del potencial, es decir, va a estar hiperpolarizada y esta hiperpolaridad va a activar unos canales que son los canales Fanny, que van a permitir el flujo de iones de sodio, de calcio y de potasio. Pero principalmente el flujo de iones de sodio y de calcio son los que van a generar este ascenso en el potencial de reposo que va a llevar a la célula hasta su umbral de despolarización. Una vez estos canales llevan a la célula hasta ese umbral de despolarización, la célula va a abrir los canales de calcio y va a generar su despolarización como tal. Cuando esta llega a su punto máximo de despolarización, se cierran los canales de calcio, se abren los canales de potasio
y empieza la repolarización celular. Cuando la célula termina su fase de repolarización y vuelve a estar en su estado de hiperpolarización, se vuelven a activar estos canales FANY que van a repetir lo que ya hicieron anteriormente, es decir, van a ascender otra vez el potencial de reposo hasta llegar a su umbral de despolarización y se vuelve a repetir el ciclo continuamente. Como vieron en todo lo que les expliqué, esos canales FANY son como los principales dentro de esta propiedad de automaticidad que tienen las células, porque pues son los encargados de llevar esa célula hasta el punto de despolarización. Estas células van a tener una frecuencia de despolarización de entre 60 a 100 veces por minuto, y una vez estas se despolarizan, ese potencial de acción que inician va a viajar a través de las fibras musculares que están en contacto con el nodo sinusal y por las vías internodales que pues comunican los nodos, como su nombre lo dice. Entonces, va a despolarizar el músculo auricular. Ya vamos a ver cómo se da este potencial de acción en el músculo auricular y ventricular, y también va a viajar a través de las vías internodales. Estas vías, cuando llevan el potencial de acción al nodo auriculoventricular, que se encuentra en la pared posterolateral de la aurícula derecha, justo detrás de la válvula tricúspide, se va a generar un retraso fisiológico. Este retraso es como el tiempo justo que necesitan las aurículas para contraerse y terminar de llenar los ventrículos. Ya después de que termina este tiempo, este retraso fisiológico, se despolariza el nodo auriculoventricular y pues conduce el potencial de acción a través de las de His, su rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje, hasta finalmente pues llegar a contraer el músculo ventricular. Cuando el nodo sinusal no funciona, ya sea porque se dañó o le pasó algo, no sé, el nodo se daña, deja de funcionar, el nodo auriculoventricular lo va a reemplazar. La única diferencia entre estos dos es que el nodo auriculoventricular va a tener una frecuencia de despolarización de aproximadamente 40 a 60 veces por minuto. Dado el caso en que estos dos se lleguen a dañar, los dos nodos, va a ser las de His y las fibras de Purkinje los que van a ocupar como ese puesto, y pues estos tienen una frecuencia de despolarización de entre 15 a 40 veces por minuto, es decir, entre 15 a 40 latidos por minuto, que pues como sabemos esto ya es algo grave para los pacientes. Entonces, ahora miremos el potencial de acción que se da en el músculo cardíaco. Primero, miremos el potencial de acción del músculo estiroesquelético. Entonces no solo del músculo estiroesquelético, sino de las células en general excitables. Estas van a tener tres fases, que es la fase de reposo, que está dada principalmente por la bomba sodio-potasio ATPasa. Después va a tener su fase de despolarización, en la que se da la apertura de los canales rápidos de sodio, llevando su célula pues hasta su punto máximo de despolarización, y una vez llega acá, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, que van a llevar a la célula nuevamente, pues la van a repolarizar y la van a llevar nuevamente a esa fase de reposo. A diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco va a tener 5 fases dentro de su potencial de acción. La primera es la fase 0, que es la fase de despolarización, que está dada también por la apertura de los canales rápidos de sodio. Van a llevar las células hasta su punto máximo de despolarización, y la célula va como a tratar de hacer lo mismo que hace la célula del músculo estiroesquelético, que es su repolarización de una vez. Esta va a ser la fase 1, que es la fase de repolarización temprana o inicial, donde también se va a ver como apertura de algunos canales de potasio, o sea, va a iniciar la apertura de estos canales de potasio, pero poco tiempo después de que se empiezan a abrir estos canales, se da la apertura de los canales lentos de sodio y de calcio. En la literatura dice que estos canales empiezan a abrirse cuando empiezan a abrirse los canales de sodio en la despolarización, pero como son lentos,
pues terminan de abrirse completamente un tiempo después, y eso es lo que va a originar la fase 2, que es la fase de meseta. Cuando culmina esta fase de meseta, ahí sí se da la fase 3, que es la fase de repolarización ya completa de la célula, que se da gracias a la apertura de los canales de potasio, y esta fase pues va a llevar la célula a la fase 4, que es la fase como tal de reposo. Y como todas las células excitables del cuerpo, va a haber un periodo refractario, en el que va a haber un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto va a empezar desde que pues inicia la despolarización de la célula hasta aproximadamente los 2 primeros tercios de la tercera fase del potencial de acción, que es la fase de repolarización. Dentro de este periodo no es posible de ninguna manera que un estímulo llegue a despolarizar la célula nuevamente. Esto se debe a que los canales que generaron de sodio, los canales de sodio que generaron este potencial de acción, van a estar en un estado inactivo, en el que pues van a estar es como un periodo de recuperación del canal. Por eso pues es imposible que cualquier estímulo llegue a generar nuevamente un potencial de acción. El periodo refractario relativo va a iniciar como desde el último tercio aproximadamente de la tercera fase del potencial de acción, y en este periodo es posible que se genere un nuevo potencial de acción en la célula, siempre y cuando el estímulo que le llegue a la célula sea un estímulo mayor que el que generó el primer potencial de acción. Y pues esto se debe a que los canales que en el periodo refractario absoluto estaban en un estado de inactivación ya están pasando a un estado de reposo. Entonces va a ser posible que un nuevo estímulo pues active nuevamente sus canales de sodio. Entonces, un resumen rápido de lo que llevamos hasta acá. Sistema eléctrico del corazón formado por 2 nodos, vías internodales, haz de His, su rama derecha, su rama izquierda y las fibras de Purkinje. El potencial de acción inicia en el nodo sinusal, despolariza músculos auriculares, viaja hasta el nodo auriculoventricular, despolariza el nodo auriculoventricular después de que se genera el retraso fisiológico. Pasa este potencial de acción hacia las de His, hacia su rama derecha, su rama izquierda, finalmente hacia las fibras de Purkinje, y se despolariza el músculo ventricular. Además de que se despolariza el músculo ventricular, recordemos que nosotros también tenemos unos músculos papilares. Esos músculos papilares, al mismo tiempo en el que se contrae el músculo ventricular, se van a contraer, y recordemos que estos están unidos a las cuerdas tendinosas, y estas a su vez están unidas a las valvas de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, en la válvula tricúspide vamos a tener 3, y en la válvula mitral vamos a tener 2. Entonces, cuando estos músculos se contraen, van a alar las cuerdas tendinosas hacia adentro del ventrículo para que éstas jalen las valvas de la válvula y no permitan que la presión que está haciendo el ventrículo abra nuevamente la válvula auriculoventricular. Y pues la sangre salga únicamente pues ya sea por la aorta o por la arteria pulmonar. Y pues esta es como una de las fisiopatologías que hay en las insuficiencias valvulares, que se pueden lesionar ese músculo o se puede reventar una de estas cuerdas, y pues eso va a hacer que la válvula sea insuficiente, pero pues eso no nos compete hablarlo hoy. Ahora, hablemos sobre el componente mecánico de este ciclo cardíaco. Ese lo voy a explicar con ayuda del diagrama de Wiggers, en donde en el eje Y nos va a poner los tiempos de este ciclo cardíaco, y en el eje X los tiempos del ciclo cardíaco, y en el eje Y lo que son volúmenes y presiones de las diferentes cavidades del corazón.
Entonces, el ciclo cardíaco se va a dividir en una sístole y en una diástole. Y cada uno de estos tiempos va a tener unos periodos dentro de ellos. Entonces, empecemos con la sístole. La sístole se va a dividir en una contracción isovolumétrica, que acá la tenemos, la señalan este espacio, y el periodo de eyección. El periodo de contracción isovolumétrica va a iniciar cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran. Ya más adelante vamos a ver por qué se cierran estas válvulas. Pero una vez se cierran las válvulas auriculoventriculares, que van a generar el primer sonido que auscultamos, va a haber va a empezar esa contracción isovolumétrica, que es un periodo en el que va a haber un aumento súbito de la presión ventricular. Pero, ojo con esto, solo va a aumentar la presión ventricular. El volumen del ventrículo se va a mantener porque en esta fase no se está saliendo la sangre del ventrículo. Entonces, empieza el aumento súbito de la presión ventricular hasta el punto en el que la presión del ventrículo supera la presión de la aorta. Entonces, una vez supera la presión de la aorta, se va a abrir la válvula aórtica, pues porque la presión del ventrículo va a ser mayor que la de la aorta, y una vez se abre esa válvula aórtica, o bueno, ya sea la pulmonar, va a terminar el periodo de contracción isovolumétrica y va a empezar el periodo de eyección. La presión del ventrículo va a seguir aumentando, pues porque se está contrayendo, está eyectando la sangre, como vemos ahí. Ya. Ay, ¿qué pasó? Ya, perdón. Como vemos en la línea de volumen ventricular. El ventrículo aumenta su presión, se empieza a eyectar la sangre, el volumen ventricular empieza a disminuir, el ventrículo sigue aumentando, 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 la sangre dentro del ventrículo pues empieza a disminuir y la presión ventricular pues también empieza a bajar. Una vez la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aorta, se va a cerrar la válvula aórtica. Y es ahí, apenas se cierra la válvula aórtica, donde termina ese periodo de eyección, porque pues ya no va a haber cómo eyectar la sangre. Cuando termina este periodo de eyección, va a iniciar lo que es la diástole del ciclo cardíaco. La diástole se va a dividir en 4 tiempos. Dentro del primero va a estar la relajación isovolumétrica, en donde pues la presión del ventrículo va a empezar a caer, a caer, a caer, porque pues está en su momento de diástole, ya hizo su eyección, todo. La presión va a empezar a caer, a caer, a caer, hasta que cae por debajo de la presión de la aurícula. ¿Cómo ganó presión la aurícula? Pues porque al momento en el que se cierran las válvulas auriculoventriculares, la sangre pues que llega a la aurícula se almacena, acá vemos pues que la presión aumenta un poco, pues se empieza a almacenar la sangre en la aurícula, y cuando el ventrículo lleva su presión por debajo de la presión de la aurícula, se da la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Esta apertura de estas válvulas va a marcar el fin de la relajación isovolumétrica y el inicio del llenado rápido ventricular. Entonces, esa sangre que se almacenó en la aurícula va a entrar rápidamente al ventrículo, por eso va a ser el llenado rápido, y acá en la línea de volumen ventricular vemos cómo pues aumenta rápidamente ese volumen. Cuando entra toda esa sangre en la aurícula, la presión ventricular pues va a empezar a igualarse con la presión auricular y va a empezar el periodo de diástasis o de llenado lento, porque las presiones van a estar como casi que iguales. Hasta el momento en que se da la sístole auricular o contracción auricular o patada auricular. Cuando la aurícula se contrae, se termina de llenar el ventrículo, se ve que hay un aumento tanto de la presión auricular como de la presión ventricular, y este aumento de la presión ventricular va a llegar a superar la presión de la aurícula y se va a dar el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Esta es la explicación de por qué acá les dije que se cierran las válvulas auriculoventriculares. Entonces se cierra la válvula auriculoventricular y vuelve a empezar el ciclo.
Entonces empieza otra vez la contracción isovolumétrica, eyección, relajación y todo lo que ya vimos anteriormente. Y bueno, acá olvidé decirles que cuando se da el cierre de las válvulas aórticas, se da el segundo ruido, y pues una vez se cierra esa válvula aórtica, la presión de la aorta pues empieza a disminuir, porque esa sangre que el ventrículo le mandó pues se va a ir hacia la circulación sistémica. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud que tengan sobre el diagrama de Wiggers? ¿No? Listo. Entonces, sigamos. Para ir terminando, entonces tenemos el control que tiene el sistema nervioso sobre el ciclo cardíaco. Este control del sistema va a ser principalmente pues, del sistema nervioso autónomo, en donde va a participar tanto el parasimpático como el simpático. En el componente parasimpático vamos a tener que son los nervios vagos, los que van a tener una acción directa sobre los nodos sinusal y el auriculoventricular, mientras que el simpático va a tener su acción sobre el músculo cardíaco como tal. Entonces, cuando se activa el sistema parasimpático, este va a tener dos efectos. El primero, va a disminuir la frecuencia cardíaca cuando actúa sobre el nodo sinusal. ¿Cómo disminuye la frecuencia cardíaca? De tres formas. Primero, va a disminuir la actividad de los canales Fanny en la fase del potencial en reposo de las células del nodo. Entonces, al disminuir esa actividad de estos canales, que son los que le dan esa propiedad de automaticidad a la célula, el tiempo que va a necesitar la célula para despolarizarse, en este caso ya no va a ser 0,8, sino que puede llegar a ser hasta de 1 segundo para poder llegar hasta ese umbral de despolarización. La segunda forma en la que disminuye esa frecuencia cardíaca es aumentando la disponibilidad de canales de calcio, la disponibilidad de canales de potasio en la fase de repolarización celular. Por lo tanto, la célula ya no va a estar en un estado, ya no va a llegar a una hiperpolarización de menos 50, menos 55, sino que va a ser mucho más negativa, no sé, menos 60, menos 70 milivoltios. Y pues eso va a hacer que sea más difícil llevar la célula hasta su umbral de despolarización. Como tercer método para disminuir la frecuencia cardíaca, tenemos la disminución de las corrientes de calcio. Esa disminución de las corrientes de calcio va a hacer que el umbral se vuelva más positivo, porque pues el calcio se va a aumentar en el líquido extracelular. Se va a volver más positivo, entonces va a ser más difícil para la célula llevar ese potencial de reposo hasta ese umbral de despolarización. Cuando el sistema parasimpático actúa sobre el nodo auriculoventricular, va a disminuir la velocidad de conducción. Y esto lo hace pues porque al disminuir las corrientes de calcio y aumentar ese umbral de despolarización, no solo lo va a aumentar sobre el nodo auriculoventricular, sino también sobre las células musculares pues, que están a su alrededor. Por lo tanto, va a ser más difícil para el nodo auriculoventricular despolarizarse él mismo y despolarizar las células que están a su alrededor. Entonces va a disminuir esa conducción. Cuando es el sistema simpático el que se activa, que va a tener su acción sobre el músculo cardíaco, este va a liberar noradrenalina y va a tener también dos efectos sobre el ciclo cardíaco. El primero va a aumentar la frecuencia cardíaca de dos formas: aumentando la actividad de los canales Fanny, es decir, ya la célula no va a llegar a su umbral de despolarización a los 0,8 segundos, sino que va a llegar a los 0,5 segundos. Y segundo, aumentando las corrientes de calcio, por lo tanto, este umbral ya se va a negativizar más. Entonces ya no va a estar el umbral de despolarización a menos 40 milivoltios, sino a menos 50 milivoltios. Y
El segundo efecto que tiene el simpático sobre este músculo sobre el ciclo cardíaco en general, va a ser el aumento de la contracción. Y esto lo hace pues porque al aumentar esas corrientes de calcio, se va a aumentar la liberación de calcio inducida por calcio del retículo endoplasmático, y pues esto va a ver que haya una mayor disponibilidad de calcio para la troponina C, y pues va a aumentar esa contracción. Y pues además se va a aumentar los depósitos de calcio dentro del músculo. Y para terminar, dos conceptos importantes del ciclo cardíaco, que son la precarga y poscarga, en donde pues la precarga va a ser esa longitud del sarcómero al inicio de la contracción. Es decir, la precarga es qué tan dilatado está el músculo ventricular justo antes de contraerse. Y esa dilatación del músculo ventricular va a estar dada por el volumen telediastólico de cuando se contrajo la aurícula y terminó de llenar el ventrículo. Entre más distendido esté el músculo ventricular, la distancia entre los miofilamentos va a disminuir. Eso va a aumentar la sensibilidad al calcio y va a aumentar la velocidad de recambio. Y pues lo que nos trata de explicar, eso es exactamente lo que nos trata de explicar la ley de Frank-Starling. Entonces lo que esta ley nos dice es que en cuanto más esté distendido el músculo cardíaco, mayor será la fuerza de contracción y mayor será el gasto cardíaco. En cuanto a la poscarga, que es la carga contra la que el músculo ejerce la fuerza contráctil, es decir, la fuerza que tiene que vencer el ventrículo para poder eyectar la sangre, que pues en este caso del corazón izquierdo, pues sería la presión de la aorta, la fuerza que tiene que vencer el ventrículo para poder abrir la válvula aórtica y eyectar la sangre. Esta poscarga se puede aumentar en casos de estenosis aórtica, de hipertensión, o por lo menos cuando el músculo cardíaco está dilatado. Y ese aumento de la poscarga pues va a disminuir el gasto cardíaco. Cuando esta poscarga se disminuye, pues al contrario, el gasto cardíaco va a aumentar porque va a ser más fácil para el ventrículo eyectar la sangre. Y listo, esas fueron las referencias que utilicé.